El Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter y en todas las plataformas que ustedes puedan imaginarse. No estamos en X porque Maduro, ayer el le tumbó a X, a Maduro, ¿no? Sí, y Facebook, también varias redes sociales. Le quitó la verificación. La verificación. Pero uno que está verificado ya aquí, yo lo hubiera eliminado todas. es el congresista Randy Estrella, el politólogo. Está verificado. Randy. Sí. Ese está aprobado en este congreso. Ojalá no traigan a Elon Musk para acá. No, porque si uno disiente de él, inmediatamente te elimina. Pero también, bueno. pero igual Randy recuerda que sucedió, no solamente ha sido Elon Musk, también cuando era de este niño de Zuckerberg, era de Zuckerberg. No, en el Zuckerberg, mundo. No, era- cuando era ¿De los quién otros era? propietarios, ¿no? Sí. Ajá, y a todos no se la quitaron. Sí, solo. Ay, ¿quién fue que la quitó? No fue Elon Musk. No, Fue pasa el de que tenía Facebook, el de políticas. Facebook fue. No, el de X también. ¿Cuál era Twitter, la política? de Twitter. Sí, Que había era, que coincidir era, con- era Sí, Twi- con él. era Twitter en ese momento. Sí, y no se la coincide. quitaron también y no fue Elon Musk. Sí, tiene razón, tiene razón. Porque en este Ah. caso solamente se le quitó la verificación, no está Sí. cerrada X. Ah, no, al otro fue peor, al de otro se la Maduro. quitaron. Pero no yo fue entiendo cerrado, que la machón. forma en cómo se expresó Maduro en el día de ayer siendo un mandatario no fue correcto. O sea, fue una falta de respeto de la forma que se expresó tanto de Elon Musk como de su opositor Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, si es una red democrática, es democrática. Sí, pero ¿cómo tú vas a hablar así de esa manera, siendo un mandatario y expresarte así? Ven que yo aquí te voy a dar lo tuyo y esto y Randy, aquello, Maduro no. sigue siendo un mandatario desde el punto de vista presidencial, desde el punto de vista de la investidura, desde el punto de vista Hasta enero político y desde el punto de vista, yo diría, de la validación de un pueblo democrático, entre comillas. Bueno, ellos tienen su sistema político, tienen su sistema electoral que es a través del cual eligen a sus mandatarios. Y en el último proceso electoral que se llevó a cabo, o sea, antes del domingo, pues, eligieron a Maduro con muchas irregularidades que se mencionaron, no reconocimiento de una parte importante de la oposición y parte de la comunidad internacional, pero bueno, al final siguió fungiendo como primer mandatario de Venezuela. Claro. Y le es reconocido internacionalmente como el jefe de Estado y jefe de gobierno de esa nación. Tanto así que en el año 2019, cuando Juan Guaidó fue autoproclamado como presidente de la República Porque Bolivariana. este escenario lo único nuevo es que hay más personas, pero no es necesariamente nuevo. No, el escenario no es nuevo. Incluso desde Chávez hemos visto cómo en los diferentes procesos electorales la oposición no reconoce la derrota y terminan en las calles. O sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pero claro, en el caso de las elecciones en las que participaba Hugo Chávez y la que participó el propio Maduro en el año 2013, fueron procesos extremadamente transparentes y pese a que la oposición no aceptó los resultados, al final sí se presentaron evidencias concretas de que el Maduro y Hugo Chávez habían ganado cada uno de esos procesos electorales. Porque la oposición no iba a votar. Exacto. No votaba antes. Sí votaba, lo que pasa es que perdían. Chávez sí le derrotaba, Chávez lo derrotaba. Lo que pasa es que perdían. Ahora, ¿cuál es la queja general que se tiene en este momento? Bueno, es que el proceso no ha sido transparente como los anteriores. Es que se le está solicitando al CNE de Venezuela que publique las actas y todavía no lo ha hecho a unos 5 días a unos 4 días de las elecciones. Y no han dicho oficialmente que las van a publicar, pero sí escuché al ministro de Relaciones Exteriores, a uno de los asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Lula da Silva y uno de los manos derechas de Lula, que dijo que
estarían publicando el gobierno de Maduro y el CNE las actas en los próximos días. A mí se me llama la atención que, bueno, lo que vi es que Maduro le dijo a los asesores de Lula, le dijo al gobierno de Lula que van a publicar las actas. Se supone que Maduro no debería hablar de eso. Se supone que debería ser solo y únicamente el CNE. Maduro no debería decir, imagínate en las elecciones anteriores que el presidente Abinader dijera, sí, no se preocupe, las actas las vamos a publicar. Debería ser la Junta Central Electoral. Bueno, podría hacerlo, lo podrían hacer como partido, como organización política, como un aporte a la sí, transparencia. pero que en este caso, mientras tanto, el árbitro es el que tiene que decir y definir. Lo que pasa es que las actas deberían tenerlo los partidos políticos que participan en el proceso. Lógico. Claro. Porque los partidos tienen delegados políticos. En el caso de Venezuela serían jurados. Tienen jurados, tienen delegados políticos en cada uno de los colegios. Poco la oposición. No, ellos dicen que tenían. Ellos sacaron mucho. Ellos dicen que tenían. Randy, ¿tú eres pro Maduro? No. Ellos dicen, o sea, yo estoy diciendo lo que dijo María Corina. María Corina dijo que tenían tenían delegados o jurados en el 95% de los colegios electorales. Sí, ya lo dijo, ¿verdad? Fue ella que lo expresó. Bueno, yo entiendo que vamos a hablar de hoy en día. Algunos entienden, algunos muy pocos, a nivel mundial, entienden que Maduro ganó. Sin embargo, hay otros muchos que entienden que hubo fraude. ¿Por qué mucha gente entiende que hubo fraude? De esos puntos que son un poco irregulares, ¿cómo podríamos pensar y decir? Porque hasta el momento la oposición no ha presentado las actas. Eso es una debilidad, hay que ver si las tienen todas disponibles. Pero, por ejemplo, cuando tú dices esto es un poco irregular, vetar a millones de personas que no pudieron votar a nivel mundial. ¿Cómo se maneja en este caso Venezuela? ¿Por qué no votan millones de personas? En República Dominicana solo votaron unos 300 y pico y estaban habilitados 600 y algo de 100,000 personas, más o menos. Y eso pasó a nivel mundial. De Colombia tuvieron que ir por el Amazonas, creo que fue, tuvieron que ir por agua porque no se les permitió entrar por la frontera. Y así en España no votaron todos los venezolanos que están allá. Ya con esto, realmente con esto, debería definirse como un proceso irregular y desde un punto de vista deberían hacerse elecciones nuevamente. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto y cuáles otros puntos entiendes que le dan, van en contra de Maduro? Mira, ayer dijo Pepe Mujica algo con lo que yo me identifico. Aquí todo el mundo miente. Desde el gobierno, desde el CNE hasta la oposición. Aquí nadie está siendo claro al 100%. Y yo creo que si se quiere buscar una solución... Es penoso que él diga eso del CNE también. Perdón. Que es penoso que un presidente como Pepe Mujica, que hasta ahora no tiene ninguna tasa de rechazo, diga que del CNE miente. Vamos a poner que la oposición mienta, que el gobierno mienta, pero que el consejo, el árbitro mienta. Sí, eso es penoso. No, definitivamente. Y con relación a lo de que había gente que se iba por el río para llegar a Venezuela, bueno, eso se evidenció que era un fake news, esa parte. ¿Dónde iban todas las lanchas? Sí. Donde llegaban todas las lanchas, no eran por el río, era por mar. Sí, eso se evidenció que estaban pasando por el puente. Sí. Se evidenció que era un fake news. O sea, fake news no que la imagen era sino falsa, que no era de ese momento. Exacto, sino que no era de ese momento. Con relación a que no se le permitió a venezolanos del mundo, de la diáspora, a que se inscribieran para poder ejercer su derecho al voto. Lo que pasa es que la Constitución de Venezuela y la legislación electoral establece claramente que para tú poder votar en el extranjero, tú debes estar debidamente regulado en ese país, uno, y dos, luego debes registrarte
en similar el padrón. al nuestro Exacto, en el exterior. es similar al nuestro. Entonces, fruto de la situación que tiene Venezuela. De la estrategia para que no se registren también. La situación que tiene Venezuela, pues Lógico, buena parte no se pudieron registrar y otros simplemente decidieron no registrar. Estratégicamente, Randy, para cuando llegaran las elecciones en este momento no pudieran votar. Ahora, esos son argumentos que no son verdad de parte de la oposición. Ahora, de parte del gobierno, pues también se miente. Claramente. Y de parte del CNE igual. A mí me resulta muy sospechoso que el primer boletín se haya dado, en pleno siglo XXI, que el primer boletín se haya dado de voz, ni siquiera presentaron algunas imágenes de cómo iban. Recuerda que ellos dicen que los hackearon. Ahí es que está el tema. Pero es un tema, que los hackearon, pero lo que pasa es que ese sistema de escrutinio venezolano es uno de los más seguros de todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a hablar de que los hackearon? O sea, es un poquito cuesta arriba. El CNE está cuestionado. En un principio eso, tendrían que mostrar evidencias al mundo y a los venezolanos de que ciertamente fue así para que uno le preste mucho más atención. No, y si fue hackeado, hay que ir a elecciones nuevamente entonces. Hoy se reúne la OEA, aunque ayer, yo la verdad que no sé, porque si emitieron un comunicado ayer, yo quiero saber cuál es lo nuevo hoy. Hoy se reúne la OEA, cuáles son las expectativas que tú entiendes que pueden surgir dentro de ese organismo, tomando en cuenta que ayer emitió un comunicado. Entonces, si emitieron el comunicado ayer, se reúnen hoy, ¿cuáles tú crees que son las expectativas frente al tema de Venezuela? Ayer yo lamenté en gran manera que Almagro volviera a meter la pata. Sí. Yo lamenté en gran manera porque la OEA es el organismo que aglutina los estados de América, con excepción de Estados ya él no es árbitro, pero exactamente. Es una oficina de Estados Unidos para controlar Latinoamérica. No, pero fuera de eso, ya la OEA no es un árbitro aquí. No, pero ya se inclinó hacia un lado. Ya la OEA no, porque la OEA dijo que ahí hubo fraude. Y ojo, ni siquiera había una misión de observación electoral de la OEA en el proceso. Y dio un informe. ¿De qué tú diste un informe? Que no había. No había en este caso. ¿Cuáles son tus expectativas con las reuniones que tienen hoy? Yo pienso que no va a tener ningún efecto esa reunión. Debió manejarse mejor, tú dices. Pues ya ellos se pronunciaron. Exacto. Antes de la reunión. Ya se pronunciaron y se pronunció Almagro como la OEA. Almagro no es la OEA. Almagro no es la OEA. No es parte. Almagro es el secretario general de la OEA. Claro, pero no es pero la OEA son los diferentes estados que la componen y sus representantes, sus jefes de estado que la representan ante ese organismo. Pero tú sabes que yo pienso que lo que se debió esperar fue una declaración conjunta de esos estados que componen la OEA. Yo creo que hubiera tenido mucho más peso. De manera que tú no tienes ningún tipo de expectativas. Además de eso, recuerden los precedentes que tiene la OEA, incluyendo el precedente más reciente en Bolivia. Se pronuncia, se produce un golpe de Estado y posteriormente pues se evidencia que realmente Evo Morales había ganado el proceso y el partido de Evo vuelve a ganar las elecciones cuando se vuelven a realizar. Entonces con ese precedente fue irse. No, lo fueron. Se fue cobarde. Debió de quedarse. Los militares se le voltearon. Leonel Fernández estuvo allá. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchos lo criticaron. Entienden que debió irse cuando se definió que los otros expresidentes no podían ir, pero ya regresó al país por lo menos. No, mira, Leonel Fernández hizo lo correcto. Continuar o sea, tomó una decisión de aceptar la invitación que se le hizo. Y a aquellos que hacen la crítica de que Leonel no debió participar
porque otros expresidentes no se les permitió participar y otros diputados y senadores de varios países no se les permitió entrar a Venezuela y participar como observadores internacionales. Bueno, pero todo el que sabe, todo el que ha participado en alguna observación internacional o conoce de este mundo, sabe que el órgano que organiza las elecciones es el único que tiene la capacidad de acreditar a los observadores internacionales. Y hay dos formas de tú ser acreditado: por medio de alguna institución de observación internacional, la COPAL, el Centro Carter, la OEA u otro, o alguna organización interna, nacional. Ejemplo, la Junta Central Electoral. Exacto. Normalmente es invitada y la Junta, o va el presidente de la Junta Central Electoral o envía alguna misión de ese organismo nacional de la República Dominicana y de otros organismos electorales de cada uno de los países de la región. Y otra forma es que de manera individual el organismo electoral te haga una invitación directa, como lo hace constantemente con expresidentes, con expresidentes de los organismos electorales, con figuras de prestigio internacional. Este caso fue así con Leonel. Entonces, con Leonel se le hace la invitación de esa forma. O sea, como en muchas otras ocasiones. Exactamente. Se le hace la invitación directa. Ahora, esos expresidentes, esos diputados y esos senadores que publicaron en las redes sociales que no se les permitió entrar a Venezuela, que no se les permitió ser observadores internacionales, no se les acreditó para ser observadores internacionales. Ellos se invitaron y fueron simplemente porque dijeron, vamos allí, vamos a Venezuela. No funciona. Entonces no funciona en ninguna parte parte del mundo. Fue así. Sí, eso fue. Pero qué desorganizados son esos expresidentes y qué raro que lo hicieran. Yo no creo que fueran desorganizados. Sí, pero espérate. Ellos dicen que no fueron invitados por la oposición. No, porque espérate. Porque sí hay que tener algo claro. El oficialismo no permitió los observadores internacionales. Sí. Más lo que ellos entendieran, lo que ellos querían que fueran, pero no como en otros procesos. Por ejemplo, tú estuviste y has estado en algunos procesos y tú sabes que el oficialismo, como tú acabas de decir, invita o a través de quien dirige o quien rige el rector de esas elecciones, pero hay otras organizaciones mundiales, por ejemplo la COPAL, que invita, pero la COPAL no tuvo vela en ese entierro. Sí. ¿Quién fue por la COPAL? No, la COPAL sí estuvo. ¿Quién estuvo? Bueno, estuvo Loli encabezando la misión, bueno. Loli Gandulfo, quien es la... ¿Y por qué se alega entonces internacional en términos nacionales, como dice No, Javier? incluso la COPAL emite el comunicado que emitió luego del proceso electoral el pasado lunes, fue de que se presentaran las actas y que se investigara el supuesto hackeo o intento de hackeo que se dio. Estuvo el Centro Carter también. Sí, el Centro Carter que estuvo. Es un organismo de observación internacional en Estados Unidos, está en Atlanta, y también emitió un comunicado que fue pidiendo básicamente lo mismo, que se publicaran todas las actas de los diferentes colegios electorales. ¿Por qué fueron tan tímidas las observaciones? ¿Qué es donde dice Javier? No han sido tímidas. O sea, las observaciones han emitido pero sus opiniones preliminares en torno al tema. Ahora, todavía ninguna ha publicado, excepto, bueno, es verdad, todavía ninguna ha publicado su informe oficial. Estamos hablando de un país, presentó su informe en el día de ayer. Ellos emitieron un comunicado. Igual que la OEA. Estamos hablando de un país gigante. El informe todavía no se ha publicado. Y claro, es normal, el informe no se publica ni siquiera, muy probablemente no se publique en toda la semana. Porque esto sí se van a publicar. Se va a publicar, por lo menos en el caso de la COPAL, ha mostrado según un organismo pero Randy, ¿qué van a mostrar de informes si no tienen
el sustento para mostrarlo. Claro que sí lo tienen. O sea, y las informaciones que falten se continúa investigando por otros medios. Ahora, con estos observadores internacionales, esos expresidentes más bien, estos expresidentes, lo que imagino entonces, según lo que aparenta, es que ellos se juntaron un grupito y dijeron, vamos a molestar a Maduro de un prontito, vamos a juntarnos en Panamá y vamos a ir. Y después no le permitieron. No, pero por otro lado, si en República Dominicana, yo creo, y estoy casi seguro, que Leonel, Danilo, en cada uno de sus periodos, a la oposición no se le permitió invitar. Y Abinader, obviamente no voy a mencionar a Balaguer, ¿tú crees que si algunos expresidentes de Latinoamérica, de Europa, del mundo, dijeran, mira, vamos a ir como observadores, uno de esos presidentes, Leonel, Danilo, Abinader, los hubiera dejado varados en Brasil o en Colombia o donde sea que se quedaran? Yo no creo. Si todo es legal, si todo es diáfano, cualquiera de esos expresidentes de la República Dominicana, a pesar de que usted pueda tener algo en contra de alguno de ellos, tú te esfuerzas para que vayan. Que Leonel Fernández, Danilo Medina, Abinader no los hubiese dejado varados y no le hubiese negado la entrada al país para ser como observador. En el proceso pasado. En el escenario actual. No, por eso te en el escenario actual, ninguno lo hubiera dado varado. Incluso ni Hipólito, que es medio acelerado. En el proceso pasado, una de las mayores cantidades de observadores internacionales estuvieron aquí. Así es. Que participaron, invitados por el presidente Luis Abinader. De Balaguer para atrás, no. De Balaguer ahí, no. Balaguer no. Que el proceso electoral de aquí es totalmente diferente al proceso los dictadores son así. De Venezuela. No me está hablando de que el escenario no es el pasando. mismo. Exacto, no es el mismo escenario. Por eso. Estamos viendo un escenario. Como estamos hablando de Leonel, tenemos un videito de Leonel. Tenemos de Leo, yo no digo hace ratito para verlo, hablando de Leonel, que llegó al país ya medio asustado tuvo en algún momento. Pero ya regresó a la República Dominicana. Él es tranquilo, pero él tiene mucho coraje. Vamos a ver a Leonel Fernández. Que hemos suscrito el presidente Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y nosotros, ¿verdad? Y en ese caso, primero empezamos por felicitar al pueblo venezolano por su activa, entusiasta y masiva participación en los comicios el pasado domingo 28 de julio. Ya luego lo que queremos en estos momentos, ¿verdad?, es que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo que ha prometido de entregar las actas de escrutinio para verificar la votación en cada una de las mesas electorales. Son 30.026 actas que tienen que ser entregadas para poder hacer la verificación. Nosotros abogamos siempre por el diálogo, que es una solución que tiene que encontrarse entre los venezolanos y que es la entidad rectora, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el que tiene la última palabra sobre este certamen que ha tenido lugar en el hermano pueblo de Venezuela. No, lo que pasa es que se temía que hoy pudieran haber protestas en el país, sobre todo en Caracas, y por consiguiente podía bloquearse la salida hacia el aeropuerto. Por tanto, tuvimos que salir esta mañana bien temprano, desde las 7 de la mañana estamos en ruta al aeropuerto para evitar cualquier tipo de confrontación que pudiera presentarse. Y ya luego entonces este vuelo privado fue a buscarnos, un amigo, dueño de esta aeronave, y hemos tenido un vuelo muy placentero por demás, ¿verdad? 1 hora y media de vuelo de Caracas a Santo Domingo y lo hemos hecho muy bien. Bueno, la situación es un tanto tensa, es preocupante, ¿verdad? Porque ya ha pasado 2 días de la celebración del certamen y todavía la solución no es aceptada por todos los participantes. De manera que abogamos por la idea de que efectivamente pueda haber una mayor comprensión entre las partes y que pueda superarse esto lo más pronto posible. Sí, bueno. Bueno, escuchamos a Leonel Fernández en su primera ponencia luego de regresar a la República Dominicana después de las elecciones en Venezuela. Hasta ahora, desde tu punto de vista, nosotros dimos los nuestros anteriormente, en el día de ayer, antes de ayer, desde tu punto de vista, entonces ya esta visita de Leonel Fernández y ¿qué se esperaría, qué se debería esperar de Leonel Fernández como observador?
No, Leonel ya lo expresó en el día de ayer, lo que piensa. Ya con sobre- ese informe y las sugerencias, ya no sé, ya Leonel no diría más Lo nada. que pasa es que Leonel está en una posición muy especial. O sea, Hey. Leonel es líder de su partido político en República Dominicana, fue el candidato de la oposición que más votos sacó, tiene aspiraciones de cara al 2028 y claramente No, él no. esto, Él no va otra vez en Claro. 2028. bueno, hasta Claro ahora, que sí. No, no, hasta no, que no. se demuestre lo contrario, No, no. es no, no. así. ¿Cuántos años tú tienes, Randy? 29. Todavía tú no habías nacido en el 96. Tú vas a seguir, pero tú estás rayado con el mismo discurso. No, ¿Qué pero- tema? Es lo mismo. Ya yo me lo sé de memoria, lo que No, va a pero- responder. Entonces, cualquier posición que pueda tomar o continúe tomando a partir de ahora puede seguir afectándole su imagen y que le ha afectado. Es complicado. Una Que Y le ha- fue que en le ha- calidad de le- observador, que le ya ha- su papel de observador él lo cumplió. Sí, pero yo estoy hablando como un conocedor de las observaciones internacionales y por eso ustedes no me ven atacando a Leonel. Sí. No. Ahora, no todo el mundo es observador internacional, no todo el mundo No todo el mundo. conoce cómo se manejan Claro. estos procesos y como la mayoría no lo conoce, pues la mayoría lo Opina. ha Un atacado. Un observador, Lo ha atacado. un observador Por eso yo no lo ataco. no Tampoco. podría decir, mira, vi esto de manera irregular o esto fue regular, lo vi totalmente. Elaboran un Claro. informe. Esa es su principal función, claro elaborar que un sí. informe. Es- Y entregarla a los organismos. Por ejemplo, yo entiendo que Leonel debe o debió o ya lo hizo y entregó un informe a la OEA. O posiblemente se está O redactando posiblemente todavía. lo esté Eso es muy todavía. probable. Exacto, Que exacto. todavía Por eso me preguntaba se si esté falta redactando. algo. Yo siento que falta algo. Un En esto que vimos, que leímos inclusive aquí en el programa, siento que está muy ambivalente. Lo que pasa es que él no tiene quizá la autoridad como organismo internacional porque él no es... No, pero como observador. pero como observador sí, pero él tiene que cuidar algunas cosas como dice Randy. Y no O sea, puede él inclinarse a tirarse ninguno de los el lados mundo tampoco. así, no debe de ser uno de los organismos internacionales que trabaja ese tema. Pero claro. Pero Claro, la posición- es de manera individual. Pero la De manera posición individual, complejo. óyeme, complicado, como esa líder nacional e internacional, creo que le convendría a Leonel tener una posición exacta. No vi irregularidades, no que no hubo, no vi irregularidades. En los centros que fui, no vimos ninguna irregularidad. O algunos puntos estuvieron un poco irregular que entendemos que deben aclararse. Yo creo que debe tener una posición fija de lo que se está discutiendo. ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? Entiendo que a Leonel Fernández le conviene. Sobre todo, hay que recordar que en el 2019 Leonel Fernández luchó con su partido y con un grupo de personas, luchó en contra de lo que él le llamó fraude en la República Dominicana, contundentemente. Es cierto, es de su país y él iba como candidato, candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia de su partido. Sin embargo, en ese momento él luchó a favor de que no se modificara la Constitución. Se convirtió en un ente democrático para la República Dominicana y ahora entonces verlo tan tímido, es cierto, es otro país, pero entonces es como un poco cuestionante su posición. Para que las desde mi punto políticas de vista. internacionales no están... Es ¿Qué tú diferente. opinas La de- diplomacia de no es- eso que acaba de decir? La diplomacia no es Javi? tan Sí, sencilla. es delicada. Pero yo delicada. decía ayer la posición de la República Dominicana y el comunicado y del presidente Luis Abinader. Tú no puedes culpar. Además, yo he visto de extremistas, no sé si Randy comparte esto, el pronunciamiento de muchas instituciones políticas, muchos políticos, muchos entes sociales, de culpar. Porque que tú no tienes, ¿cómo tú culpas si tú no tienes la prueba? Lo ideal, todos sabemos lo que pasó, ok, pero demuéstrame cómo pasó, que es lo ideal. Entonces, Randy, ¿qué esperamos de Venezuela? ¿Cuál es el advenimiento que tú entiendes que se debe buscar para salir de este problema que a mi juicio recién inicia? ¿Es Maduro o no un dictador? Después de que le No, contestes no, a pero- José. No, después que le contestes a Déjame José, responderle a José primero. respóndeme a mí. Mira, Maduro tiene un escenario geopolítico más favorable que en el año 2018.
inicio diciendo Más eso. favorable, ¿por qué? Más favorable, un escenario geopolítico más Ajá, favorable. ¿en qué sentido? En aquel momento, Estados Interesante, sí. Unidos, el presidente era Donald Trump, claro. tenía una posición clara en contra de Venezuela, pero encima de eso, en ese momento no teníamos guerra en Ucrania, en ese momento no teníamos sanciones contra Rusia, y en ese momento Rusia era quien proveía de buena parte del gas natural y del petróleo de Europa. Estados Unidos Sí, no tenía la necesidad de enviar hidrocarburos a Europa. Inclusive Estados Unidos no iba a tener elecciones en Incluso ese momento. en aquel Ahora momento, sí. en aquel momento Venezuela estaba produciendo unos 88,000 barriles de petróleo diarios. Hoy está produciendo cerca de 1 millón y se espera que a final del año 2024 produzca 1.2 millones y que en el año 2025 estén produciendo 2 millones de barriles de petróleo diario. ¿Y a quién le están vendiendo ese petróleo? Estados A Unidos. Estados Unidos. Sí, Incluso sí, son acuerdos. las sanciones se las quitaron luego que inician las sanciones contra Soltaron a dos contra- hijastros de Maduro acusados de exacto, narcotráfico y no exactamente. pasó nada. Y hay otras sanciones que se las han venido quitando. Venezuela tiene un escenario, Maduro hoy tiene un escenario económico más favorable también, Ajá, pero Yo lo dije Venezuela, ayer. desde que se le quitaron las sanciones, empezó a crecer económicamente y fue el país que más creció en el 2022, en el 2023, y se pronostica que sea el país de América Latina que más crezca en el Sí, 2024. pues entendiendo porque estaba en el suelo. Exactamente. Realmente. Sí, sí, como lo que No yo, porque esté bien. como yo dije, comparado, El crecimiento, el término crecimiento. Exactamente. Entonces, Maduro sabe que tiene esos escenarios favorables. ¿Y qué nosotros hemos visto con Estados Unidos en este proceso? Han opinado los 3 principales líderes de ese país. Kamala Harris, la actual vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, que 2 horas antes Es que de ganó, que ganó. los resultados salieran, dijo que felicitaba al pueblo venezolano por llevar a cabo un proceso cívico y pacífico y que hay que respetar los resultados y que se compromete y que lo adelante van a ir resolviendo los problemas democráticos. Yo parafraseando lo que dijo, Sí, sí, claro. lo que dijo Kamala. Muy tibio y muy acorde Sí. a Maduro y su momento. Luego que se publican los resultados, media hora, 1 hora después, habla el secretario de Estado, Anthony Blinken, y dice, Sí, sí. y emite un comunicado donde dice, bueno, que se siente preocupado de que los resultados publicados no estén acorde con la voluntad popular. Pero se queda ahí y no dice más nada. Sí, pero eso es una gran cosa. Sí, pero dice que está preocupado, ni siquiera acusa como ellos suelen hacerlo. No acusan. Comunicado en el medio. Es más, el comunicado de Boric fue mucho más drástico que el de Anthony Blinken. Sí, claro. Y luego vemos a John Biden en el día de ayer, que emite un tuit también. ¿Qué dijo Biden? Biden lo que dijo que habló con Lula da Silva y de que entiende que lo más prudente es que se publiquen las actas Sí, en fue Venezuela. también muy... Pero 2 horas después, Lula da Silva dice que el proceso en Venezuela fue pacífico y participativo, que lo único que propone es que se publiquen las actas. Y 1 hora después escuchamos al asesor de Lula da Silva decir que las actas se van a publicar según una conversación que tuvo con Nicolás Maduro. Entonces, cuando nosotros unimos todo esto, vemos que por lo menos en este momento el escenario geopolítico es favorable, Sí, pero es favorable Randy, para mira, Nicolás Maduro. Pero por otro Por lado, lo menos, entonces... eso es lo que se ha podido Sí, pero- vislumbrar pero por- con los comunicados que han emitido los principales líderes de Estados Unidos, que han sido el principal adversario histórico
de los chavistas. Pero por otro lado, entonces, hay otros países latinoamericanos que quizás en otra ocasión no habían estado no habían tenido ese conflicto y ahora sí. Por ejemplo, Costa Rica ya diciendo que estaría aceptando en asilo a María Corina y a Edmundo es totalmente emitiendo que está en contra del gobierno de pero Maduro. cuando tú lo dices Argentina, pero cuando ellos dicen que aceptan a Corina sí, a la y oposición. Edmundo como asilo, él le están dando la razón a Randy. Están diciendo la batalla la van a perder, vengan antes que lo maten. Sí, pero o sea, a mí en una posición así yo le digo, no me den asilo, yo me quedo. Como dijo María Corina. Eso es lo que está diciendo Randy en el análisis. María Corina dijo, no, yo me voy a quedar, agradezco, pero me voy a quedar. Que es lo correcto de ella. Es cierto lo que tú dices en opositora. cuanto a la definición de las votaciones. Sin embargo, ya hay un país que demuestra que está en contra. Está Argentina, está Chile. Con República Dominicana ya hay un conflicto El Salvador que realmente yo entiendo que no era necesario. No era necesario. Abinader ni siquiera se expresó antes de irme. Es verdad que loco el tipo. Sí, antes de irme, quiero dar mi última opinión con relación a eso. Yo pienso que fue innecesario, porque el gobierno dominicano ni siquiera fue duro en las declaraciones. Es que el tipo es loco, tiene problemas mentales. El gobierno dominicano fue extremadamente diplomático. Claro. Muy diplomático. Incluso la forma al de final Abinader, muy diplomático. Terminó solicitando lo mismo que han solicitado buena parte de los observadores internacionales y que han solicitado los propios aliados de Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gustavo Petro, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Sí, pero fue lo mismo. Ahora, yo pienso ¿cómo que ese no? Muy tibio también. Ajá, pero que tú quieres que haga. Lo que pasa es que México históricamente ha tenido esa posición de estar en menos Vicente Fox. Menos Vicente Fox. Que lo vi anoche en CNN con una posición radical hasta mano poder. Sí, no, porque ellos están radical hasta mano poder. Tú sabes que Vicente Fox, representante de la derecha, fue de lo que intentó ir también, que no se le permitió. No, pero con esa posición yo no dejo que vaya. Pero definitivamente se le fue la mano a Nicolás Maduro, y más con República Dominicana, que históricamente ha sido un país y sigue siendo abierto para un país abierto y que siempre tiene una posición que está en el medio. O sea, República Dominicana no suele inclinarse, por lo menos no de manera radical, ni a uno ni a otro, aunque claro, defiende los principios democráticos. Pero es muy diplomático. El país siempre ha sido muy diplomático. De nuestro sistema yo no entendí esa posición de Maduro, tan drástica, inmediata y con el único país, con Panamá. O sea, yo no entendí. Y debe ser condenado por cada uno de los dominicanos y dominicanas que están aquí y que están en todo el mundo. Entonces ahí hay algo contraproducente. Tú permites a un expresidente ir, observar y hablar y todo tranquilo, pero entonces condenas después a la República Dominicana y declinas. Hoy terminan los vuelos. Ya a partir de hoy no se va a poder volar a Venezuela. Entonces esto como que no lo entiendo, de verdad. No, posiblemente esas acciones tan drásticas tienen que ver con lo seguro que se siente. Eso es muy probable de yo sé que me voy a quedar aquí y no voy a aceptar que nadie tenga una opinión contraria a mí. Esas son acciones dictatoriales. A nivel internacional. Porque anteriormente, incluso Danilo Medina, en el año 2018, tomó una decisión más drástica y una posición más drástica que Luis Abinader ahora. Danilo saca al embajador de nosotros de Venezuela. O sea, suspendió las relaciones hasta el día de hoy diplomáticas. Sí, pero también no tenía que ver con seguridad. Con Venezuela, y Maduro no tomó esa acción. Entonces, ¿por qué ahora, por un simple comentario que se une a lo que expresaron los diferentes observadores internacionales, toma esa decisión tan drástica? Yo no lo entiendo. Conchale, Randy, tenemos que irnos, pero quizás en esta misma semana tú puedas regresar, ya que este tema de Venezuela todo indica que no culminará, nos faltaron muchas preguntas, que tú entiendas qué va a pasar, cómo vamos a solucionar este tema de arbitraje, tema de relaciones comerciales, muy importante, muy interesante. Ayer el canciller decía, no se rompen las relaciones, hay una pausa. Pero, ¿qué hay detrás de esa pausa? O sea, muchas preguntas que en esta semana
ojalá y te podamos tener por acá analizando todo este tema del ámbito geopolítico de nosotros. Y económico, sí, pero esta semana que no se nos comprometa. No, porque que es un tema, son temas que tenemos que analizar, porque ahí viene el tema económico. Igual, que puede de alguna u otra manera este conflicto afectar conjuntamente con los conflictos que hay internacionales ahora, se suma el de Venezuela. Entonces queremos que Randy pueda, desde su punto de vista... Pero esto de la República Dominicana, con la República Dominicana fue una excusa. Yo pienso que... Él está quillado porque tenemos muchos venezolanos aquí, ¿será? No, está quillado por el tema de que nosotros somos aliados íntimos de Guyana. Estamos claros de eso. Tú, esas son de las cosas que tenemos que analizar. En un próximo siempre, encuentro contigo se le va a caer los cabellos a la productora, Javier. En este momento, sí, tenemos que invitar. Es extraño que lo haya hecho en este momento, pero como dice José, más adelante queremos tenerte aquí. Y obviamente el dato que dice Randy, ¿por qué? Que eso lo saben pocos. O sea, de la comunidad, lo normal, la gente normal, no saben esas cosas. Randy, gracias. Gracias, Randy. Gracias a ti, gracias a ti, Daniela. Javier, y Nicole, José, que fue la que Nicole, sí, porque ella es la que te invita. Ella está siempre ahí. Sí, Vino sin taco hoy. Sí. Gracias, Randy, por estar con nosotros. Tenemos muchas más informaciones, contenido aquí, como siempre, en el Capitolio de la Comunicación Dominicana, el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.